Emily Brooks creía que nada extraordinario podía pasar en un bar con libros, patines y cócteles con nombres ridículos. Pero aquella noche, algo cambió. Un desconocido apareció con un traje impecable, un acento capaz de hacer tropezar bandejas y una propuesta que no estaba en el menú. ¿Coincidencia? ¿Destino? ¿O solo otro lío con demasiado hielo? Una cosa es segura. Cuando los secretos empiezan a ir de la mano con los sentimientos, nadie sale ileso, ni siquiera quien lleva patines. El bar Wheels and Words no era como cualquier otro en Austin. Decorado con vinilos antiguos, patines vintage colgados en las paredes y mesas con forma de libro abierto, se había convertido en un pequeño refugio para los amantes de la literatura y la nostalgia. Entre el tintineo de vasos y conversaciones animadas, Emily Brooks se deslizaba con gracia sobre sus patines blancos con detalles azules, equilibrando bandejas con habilidad casi acrobática. A sus 28 años, Emily era una contradicción andante. Traductora especializada en japonés con un máster en literatura oriental, pero que pasaba 3 noches a la semana ayudando a su tía Marge en aquel bar temático. Su cabello castaño oscuro, recogido en una coleta alta que se balanceaba con cada giro, enmarcaba un rostro de expresiones vivas y ojos color avellana que parecían contener 1000 historias. 2 cervezas artesanales y un whisky en las rocas para la mesa 5, gritó Emily mientras recogía los pedidos en la barra. Su acento tejano se entremezclaba con palabras japonesas que soltaba sin darse cuenta, una costumbre que hacía sonreír a los clientes habituales. La campanilla de la puerta sonó, y como si el tiempo se ralentizara momentáneamente, Emily volvió su mirada hacia la entrada. Un hombre alto, de hombros anchos y porte distinguido, cruzó el umbral. No encajaba con el ambiente desenfadado del lugar, con su traje gris perfectamente cortado, camisa blanca impecable y una postura que delataba educación europea. Santiago Herrera escaneó el local con sus ojos oscuros, intensos y analíticos. A sus 34 años, el empresario español había construido un imperio de arquitectura sostenible desde Barcelona, pero ahora se encontraba en Texas por razones que iban más allá de los negocios, una promesa que pesaba en su corazón tanto como la carta que llevaba en el bolsillo interior de su chaqueta. Emily no pudo evitar observarlo mientras patinaba entre las mesas. Había algo en su postura, en la forma calculada en que observaba el lugar, que contrastaba con el ambiente desenfadado del bar. Santiago tomó asiento en la barra, justo en el extremo que ella atendía, y cuando sus miradas se cruzaron, una corriente extraña recorrió la espalda de Emily. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. ¿Qué le sirvo?, preguntó ella en inglés, apoyándose ligeramente en la barra de madera. Santiago sonrió, con un gesto que transformó su rostro serio en una expresión casi juvenil. Un bourbon, por favor. Y quizás una recomendación de alguien que claramente conoce bien este lugar. Su acento español envolvió cada palabra como terciopelo, y Emily sintió una inexplicable necesidad de responder en el mismo idioma. Tenemos el Garrison Brothers, destilado aquí en Texas. Es intenso, pero con un final suave, como las mejores conversaciones, respondió ella, sorprendida de su propia audacia. Santiago levantó una ceja, claramente intrigado. Me has convencido. Y parece que hablas español. Conozco varios idiomas, respondió Emily, preparando la bebida con movimientos precisos. Es parte de mi trabajo. El otro trabajo. ¿Y cuál es ese otro trabajo?, preguntó él, observando cada uno de sus gestos con atención casi estudiada. Emily le entregó el vaso y se encogió de hombros. Soy traductora, especializada en japonés, aunque también manejo otros idiomas asiáticos. La expresión de Santiago se iluminó, como si acabara de confirmar algo que ya sabía. «¡Qué coincidencia más afortunada!», murmuró, tomando un sorbo de su bebida. «Precisamente estoy buscando a alguien con tus habilidades para un proyecto importante». Mientras la música cambiaba a una melodía suave de jazz, Emily sintió que algo estaba a punto de cambiar en su vida. No sabía que Santiago ya conocía su nombre completo, su dirección e incluso su currículum académico brillante.
No sabía que aquel encuentro, aparentemente casual, había sido cuidadosamente planificado por un hombre frío y metódico que cumplía la última voluntad de su padrastro. Encuentra a Emily Brooks. Ella es hija de alguien que me salvó en el pasado. Protégela como si fuera tuya. ¿Un proyecto?, preguntó Emily, mientras sus patines se movían ligeramente, como si incluso ellos percibieran la inquietud que comenzaba a crecer en su interior. Santiago asintió, sacando una tarjeta de visita elegante y minimalista. Me gustaría hablarte de ello si tienes tiempo. Podría cambiar tu vida. Sus ojos, profundos y misteriosos, parecieron agregar silenciosamente. Y la mía también. 2 días después del encuentro en el bar, Emily se encontraba frente al edificio de cristal que albergaba las oficinas temporales de Herrera Sustainable Architecture, vestida con un traje sastre azul marino que reservaba para ocasiones importantes. Respiró hondo antes de empujar la puerta giratoria. La recepcionista la recibió con una sonrisa profesional. Señorita Brooks, el señor Herrera la está esperando. Emily fue conducida a través de un espacio de trabajo minimalista donde varios arquitectos se inclinaban sobre planos y maquetas. Finalmente, llegaron a una sala de reuniones con vistas panorámicas a la ciudad. Santiago estaba de pie junto a la ventana, contemplando el horizonte de Austin. Al escuchar la puerta, se giró con un movimiento fluido que recordaba a Emily a un bailarín de tango. «Emily», la saludó, extendiendo su mano. «Me alegra que hayas aceptado venir». El contacto de sus manos provocó una corriente eléctrica que Emily intentó ignorar. «Tu propuesta sonaba intrigante», respondió ella, manteniendo un tono profesional. «Aunque sigo pensando que es demasiada coincidencia encontrar a alguien que necesite una traductora de japonés en un bar de patines». Santiago sonrió enigmáticamente. «La vida está llena de coincidencias afortunadas, ¿no crees?». Con un gesto, la invitó a sentarse frente a una mesa donde había desplegado varios documentos, bocetos arquitectónicos y fotografías de un terreno junto a un lago. «Estoy desarrollando un proyecto de centro cultural japonés-americano aquí en Texas», explicó Santiago, deslizando algunos bocetos hacia ella. «Será un espacio de intercambio cultural, con jardines tradicionales, salas de exposición y un pequeño museo dedicado a la inmigración japonesa en el estado». Emily examinó los planos con creciente interés. «Es ambicioso», murmuró, genuinamente impresionada. «Y necesito a alguien que no solo traduzca documentos y facilite reuniones con los inversores japoneses», continuó Santiago, «sino que entienda realmente el alma de su cultura, las sutilezas que no aparecen en los diccionarios». Sus ojos se encontraron por encima de los documentos, y Emily sintió que él estaba leyendo algo en ella que ni siquiera ella conocía completamente. «¿Por qué yo?», preguntó directamente. «Debe haber traductores con más experiencia en proyectos arquitectónicos». Santiago se reclinó en su silla estudiándola. «Revisé tu tesis sobre la influencia de los espacios tradicionales japoneses en la literatura contemporánea. Tu comprensión de cómo la arquitectura moldea la experiencia humana es exactamente lo que necesito». Emily entrecerró los ojos. «¿Revisaste mi tesis? ¿Cuándo, exactamente?». Un destello de cautela cruzó el rostro de Santiago. «Mi equipo investigó varios candidatos», respondió con naturalidad estudiada. «Tu nombre destacó. Algo no encajaba, pero Emily no podía precisar qué. Sin embargo, el proyecto era fascinante y la propuesta económica que Santiago deslizó hacia ella era más que generosa». «2 meses», dijo él, «es lo que tardaremos en finalizar la fase de negociación con los inversores japoneses. Tiempo completo, por supuesto, lo que significa que tendrías que tomar un descanso de...». Hizo un gesto vago con la mano. «Los patines y los libros». Emily pensó en el bar de su tía, en las traducciones a medio terminar en su apartamento, en su vida tranquila y predecible. Luego miró los planos del centro cultural, tan hermosos y llenos de posibilidades. «Mi tía necesita ayuda en el bar», dijo finalmente. «No puedo abandonarla completamente». Santiago asintió, como si ya hubiera anticipado esta objeción. «Los fines de semana serán tuyos, y las noches después de las 6, excepto cuando tengamos cenas de negocios programadas».
Emily tamborileó sus dedos sobre la mesa, considerando la propuesta. «Hay algo que no me estás diciendo», afirmó, sosteniendo su mirada intensa. Una sombra cruzó el rostro de Santiago, tan breve que Emily casi pensó haberla imaginado. «Todos tenemos nuestros secretos, Emily», respondió con voz suave, «pero te prometo que mis intenciones con este proyecto son honorables». Extendió su mano sobre la mesa, casi rozando los dedos de ella. «¿Aceptas?». En ese momento, Emily tuvo la extraña sensación de estar al borde de un precipicio. Este proyecto podría ser la oportunidad que siempre había soñado. Algo más grande que las traducciones freelance y las noches sirviendo en patines, una vida que a veces sentía demasiado simple para sus aspiraciones. No sabía que Santiago sostenía la respiración, esperando su respuesta con más ansiedad de la que dejaba entrever, ni que la promesa que lo había traído a Texas estaba ligada a protegerla, por ser hija de quien una vez salvó la vida de su padrastro. «Acepto», dijo finalmente estrechando su mano, «pero con una condición, total transparencia de ahora en adelante». Santiago cerró brevemente los ojos, como si acabara de ganar y perder algo simultáneamente. Cuando los abrió, sonrió con calidez genuina. «Bienvenida al equipo, Emily Brooks». La primera semana de trabajo junto a Santiago resultó ser una montaña rusa de emociones para Emily. El despacho que habían acondicionado para ella tenía vistas al río Colorado y estaba decorado con sutiles elementos japoneses, un pequeño bonsái, una pintura sumi-e y estantes de madera de cerezo. Era como si alguien hubiera estudiado meticulosamente sus gustos. «¿Te gusta el espacio?», preguntó Santiago apoyado en el marco de la puerta con los brazos cruzados, observándola mientras ella acariciaba la suave madera del escritorio. «Es perfecto», admitió Emily. «Casi demasiado perfecto». «¿Cómo sabías que prefiero la vista al río en lugar de a la ciudad?». Santiago se encogió de hombros con una sonrisa enigmática. «Intuición de arquitecto». Los días transcurrían entre traducciones de documentos técnicos, videoconferencias con empresarios japoneses y recorridos por el terreno donde se construiría el centro cultural. Emily no podía negar que el proyecto era apasionante. Un espacio que honraba las raíces japonesas en Texas, con jardines zen, un pequeño museo y áreas para talleres culturales. Lo que resultaba inquietante era la forma en que Santiago, a pesar de su exterior frío y metódico, parecía anticiparse a sus necesidades. Siempre había té verde a la temperatura exacta que a ella le gustaba. Los almuerzos incluían invariablemente algo que ella había mencionado disfrutar. Incluso los lapiceros eran de la marca y grosor que ella prefería para tomar notas. Era como si aquel hombre de negocios calculador hubiera estudiado cada detalle de su vida. Una tarde, durante una pausa en la traducción de especificaciones técnicas, Emily se acercó al escritorio de Santiago con una taza de café. Él estaba absorto en unos planos, con las mangas de la camisa arremangadas, revelando antebrazos fuertes y elegantes. «¿Siempre eres así de detallista con todos tus empleados, o solo con los que cuestionan tus coincidencias?», preguntó ella, sentándose en la esquina del escritorio. Santiago levantó la mirada, sus ojos oscuros brillando con diversión. «¿A qué te refieres exactamente?». «A los detalles», respondió Emily haciendo un gesto vago. «Mi oficina decorada exactamente a mi gusto, el té verde preparado perfectamente. Incluso conoces mis restaurantes favoritos». «Presto atención», respondió él simplemente, girando su silla para enfrentarla completamente. «Es parte de mi trabajo como arquitecto. Observar, entender lo que las personas necesitan incluso antes de que ellas lo sepan». Emily se inclinó ligeramente, acortando la distancia entre ellos. «¿Y qué necesito yo según tus observaciones?». La pregunta flotó entre ellos, cargada de significados implícitos. Por un instante, Emily vio algo vulnerable en los ojos de Santiago, como si hubiera tocado una cuerda sensible. «Necesitas espacio para crecer», respondió él finalmente, su voz más suave, «y alguien que vea realmente quién eres». El corazón de Emily dio un vuelco traicionero. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Santiago sonó, rompiendo el momento. Esa noche, después del trabajo, Emily regresó al bar de su tía. Mientras se deslizaba entre las mesas con sus patines,
No podía dejar de pensar en Santiago y en todas las pequeñas señales que no encajaban. «Tierra llamando a Emily», dijo su tía Marge, una mujer enérgica de 60 años con una trenza plateada. «Es la tercera vez que te pregunto si estás bien. ¿Ese trabajo nuevo te está exprimiendo el cerebro?» Emily se detuvo junto a la barra. «No es el trabajo, es mi jefe. Hay algo en él, algo que no me está diciendo». Marge levantó una ceja. «¿Algo malo?» «No lo sé», confesó Emily. «Es atento, brillante, apasionado por su trabajo, pero siento que me observa como si estuviera esperando algo de mí, algo más allá del proyecto». Su tía sonrió con picardía. «Suena como si el señor arquitecto español estuviera interesado en construir algo más que un centro cultural». Emily rodó los ojos. «No es eso, es...» Se detuvo, insegura de cómo explicar su intuición, como si me conociera de antes, o supiera cosas sobre mí que no le he contado. Mientras limpiaba un vaso, Marge adoptó una expresión más seria. «Tu padre siempre decía que debes confiar en tu instinto, cariño. Si algo no encaja, investiga». Las palabras de su tía despertaron la nostalgia que Emily siempre sentía al pensar en su madre, fallecida cuando ella apenas tenía 7 años. Un accidente que había dejado un vacío imposible de llenar. «La extraño cada día», susurró Emily. «A veces me pregunto si estaría orgullosa de mí, o si esperaría que yo hubiera hecho más con mi vida que traducir documentos y servir cervezas en patines». «Oh, cariño», Marge apretó su mano. «Ella estaría muy orgullosa, y tú mereces mucho más de lo que este pequeño rincón de Texas puede ofrecerte». Esa noche, después de cerrar el bar, Emily tomó una decisión. Investigaría más a fondo a Santiago Herrera y descubriría qué secreto escondía detrás de sus calculadas atenciones. Lo que Emily no sabía era que en su hotel, Santiago sostenía una vieja fotografía donde aparecía su padrastro Manuel junto a una mujer de sonrisa cálida en un hospital. Al reverso, con la letra temblorosa de Manuel, «Catherine Brooks, la enfermera que me salvó la vida. Su hija merece toda nuestra protección». Santiago contemplaba la ciudad desde la ventana de su suite de hotel. La noche tejía sombras sobre Austin, tan diferentes a las de Barcelona. En sus manos sostenía la última carta de Manuel Herrera, el hombre que se había convertido en su padrastro cuando tenía 16 años y había sido la única figura paterna verdadera en su vida. «Encuentra a Emily Brooks», releyó en voz baja. «Ella es hija de alguien que me salvó en el pasado. Protégela como si fuera tuya». El papel estaba desgastado de tanto leerlo. Santiago cerró los ojos, recordando los últimos días junto a Manuel, el cáncer consumiéndolo mientras él le prometía cumplir su último deseo. Su investigador privado había recopilado toda la información posible. Emily Brooks, 28 años, traductora especializada en japonés. Huérfana de madre desde los 7 años, criada por su tía Marjorie. Graduada con honores, pero inexplicablemente anclada en aquel pequeño rincón de Texas, dividiendo su tiempo entre traducciones freelance y el bar temático de su tía. Lo que no le habían dicho los informes, pero Santiago había descubierto por sí mismo, era la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de Japón, o cómo se movía con gracia natural sobre aquellos patines anticuados, o la risa que escapaba de sus labios cuando bromeaba con los clientes habituales. El teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Alejandro, su asistente en Barcelona. «Señor Herrera, los inversores japoneses están impacientes por conocer los avances del centro cultural», informó con tono profesional. «Diles que todo marcha según lo planeado», respondió Santiago, su voz recuperando la frialdad habitual con la que dirigía su imperio. «La traductora es perfecta para el proyecto». «¿Y la otra cuestión?», preguntó Alejandro con cautela. «¿La promesa a don Manuel?». Santiago observó la fotografía que descansaba sobre la mesa. En ella, su padrastro sonreía débilmente desde una cama de hospital, junto a una mujer de uniforme de enfermera que le ajustaba una intravenosa con gentileza. «Catherine Brooks detectó los primeros síntomas», murmuró Santiago, más para sí mismo que para su asistente. Si no hubiera insistido en aquellos exámenes adicionales, el aneurisma habría matado a Manuel en cuestión de días. Le dio 5 años más de vida. Recordaba perfectamente cuando Manuel le había contado la historia,
meses antes de su fallecimiento. Catherine, la enfermera intuitiva que se había empeñado en hacer pruebas que ningún otro médico consideró necesarias. La mujer que después moriría en un accidente de tráfico, dejando a una pequeña hija al cuidado de su hermana. La promesa sigue en marcha, respondió finalmente, pero es complicado. ¿Complicado, señor? Santiago no respondió de inmediato. ¿Cómo explicar que la mujer a la que debía proteger por obligación estaba comenzando a despertar emociones que él había mantenido dormidas durante años? ¿Cómo admitir que cada vez que Emily cuestionaba sus motivos, él sentía el impulso de contarle toda la verdad? «Mantén el departamento legal preparado», dijo finalmente. «Quiero tener lista la oferta para incorporarla permanentemente a la empresa una vez concluya el centro cultural». Tras colgar, Santiago se acercó a su maletín y extrajo una carpeta. Contenía el diseño de una casa tradicional japonesa modernizada, perfecta para las afueras de Austin, con un estudio especialmente diseñado para una traductora. La había diseñado personalmente, imaginando a Emily trabajando allí, rodeada de libros y con vistas a un pequeño jardín zen. «Protégela», había dicho Manuel. Y Santiago había interpretado aquello como proporcionar seguridad financiera, oportunidades profesionales, incluso un hogar. Lo que no había previsto era que Emily se resistiría a ser protegida, que cuestionaría cada gesto, que miraría bajo la superficie de sus intenciones. Ni tampoco había previsto que la hija de Catherine Brooks desarmaría lentamente la coraza que había construido alrededor de su corazón desde que perdió a sus padres biológicos en aquel accidente marino. Al día siguiente, durante la reunión matutina, Santiago mantuvo su fachada de empresario implacable. Revisaba documentos con eficiencia mecánica, daba órdenes precisas, ignoraba las miradas intimidadas de sus empleados temporales. Pero cuando Emily entró en la sala de conferencias, con un traje azul sencillo y el cabello recogido en un moño informal, algo en su interior se suavizó involuntariamente. «Buenos días», dijo ella, estudiándolo con aquella mirada inquisitiva que parecía ver a través de sus defensas. «He traducido los documentos para la reunión de hoy, pero hay términos arquitectónicos que necesito discutir contigo». «Por supuesto», respondió él recuperando su tono profesional. «Te escucho». Mientras Emily desplegaba los documentos y señalaba términos específicos, Santiago luchaba contra el impulso de contarle toda la verdad. Que conocía a su madre a través de los relatos de Manuel. Que estaba allí no solo por el centro cultural, sino por una promesa hecha a un hombre moribundo. Pero cada vez que estaba a punto de hablar, recordaba las palabras de su padrastro. «Ella desconfiaría si supiera que actúas por obligación». El orgullo de Catherine vivía en su hija. Y Santiago Herrera, el hombre que había construido su vida sobre decisiones calculadas y emociones contenidas, por primera vez en muchos años, no sabía cómo proceder. La primera videoconferencia importante con los inversores japoneses estaba programada para las 3 de la tarde. Emily entró a la sala de reuniones 20 minutos antes para preparar los documentos y repasar los términos técnicos. Para su sorpresa, Santiago ya estaba allí mirando por la ventana con una expresión perdida que nunca le había visto antes. «¿Nervioso por la reunión?», preguntó ella, dejando su carpeta sobre la mesa. Santiago se giró, recomponiéndose casi instantáneamente. El hombre vulnerable de hace un segundo desapareció, reemplazado por el empresario calculador. «Los nervios son para quienes no están preparados», respondió secamente, pero luego suavizó su tono. «Aunque reconozco que estos inversores son particularmente exigentes». Emily asintió y comenzó a organizar los documentos. Mientras trabajaba, notó que Santiago la observaba discretamente. «¿Sucede algo?», preguntó sin levantar la vista. «Me preguntaba», comenzó él dubitativo, algo inusual en su comportamiento metódico. «¿Qué te hizo especializarte en japonés? No es la elección más común». La pregunta, inesperadamente personal, tomó a Emily por sorpresa. Levantó la mirada y encontró genuino interés en los ojos de Santiago. «Mi madre», respondió después de un momento. «Ella coleccionaba arte japonés, pequeñas piezas, nada valioso, pero me contaba historias sobre cada una. Después de perderla,
Estudiar la cultura y el idioma fue mi forma de mantener esa conexión. Santiago asintió lentamente, como si cada palabra tuviera un peso especial para él. Debió ser una mujer extraordinaria, murmuró. Lo era, confirmó Emily. Enfermera pediátrica. Trabajaba a turnos imposibles, pero siempre encontraba tiempo para leerme cuentos japoneses antes de dormir. Se detuvo, sorprendida de haberse abierto tanto. No suelo hablar de ella. Agradezco que lo hayas compartido conmigo, dijo Santiago, con una sinceridad que agrietó momentáneamente su fachada de hombre de negocios. La reunión con los japoneses transcurrió mejor de lo esperado. Emily no solo tradujo con precisión, sino que añadió contexto cultural que impresionó a los inversores. Santiago, normalmente reservado en los elogios, asintió varias veces ante sus intervenciones. Cuando la videoconferencia terminó, los empleados salieron dejándolos solos en la sala. «Estuviste brillante», reconoció Santiago, aflojándose la corbata. «No solo tradujiste, interpretaste intenciones, matices». Emily sonrió, complacida por el reconocimiento. «Es lo que hace un buen traductor. Es lo que hace alguien excepcional», corrigió él. Dudó un momento y luego añadió. «Tengo una reunión con el Comité Local de Urbanismo mañana. Normalmente iría solo, pero creo que tu perspectiva sobre la integración cultural sería valiosa». «¿Quieres que te acompañe?», preguntó Emily, consciente de que aquello no estaba en su contrato. «Si no tienes otros planes, mi único plan era ordenar mi colección de mangas», bromeó ella. «Suena más interesante acompañarte». Por primera vez desde que lo conocía, Santiago sonrió abiertamente, sin reservas. La transformación en su rostro fue asombrosa, como si 10 años de tensión se disolvieran momentáneamente. Al día siguiente, el viaje en coche hacia el ayuntamiento reveló un lado de Santiago que Emily no había visto. Mientras conducía, le habló de sus primeros proyectos, de los fracasos que nadie conocía, de su filosofía sobre la arquitectura como forma de mejorar vidas. «La mayoría piensa que construyo edificios», dijo deteniéndose en un semáforo. «Pero lo que realmente construyo son posibilidades». Emily lo observó con curiosidad. «¿Por qué el centro cultural? Podrías estar construyendo rascacielos en Dubái o mansiones en Los Ángeles». Santiago guardó silencio un momento, como sopesando qué decir. «Digamos que tengo una deuda con la cultura japonesa», respondió finalmente. «Y quizás con Texas también». La reunión fue tensa. El comité de urbanismo tenía dudas sobre el impacto ambiental. Cuando la situación parecía estancarse, Emily intervino inesperadamente, explicando cómo los principios japoneses de armonía con la naturaleza estaban integrados en cada aspecto del diseño. Santiago la observó entre sorprendido y admirado, mientras ella ganaba a los funcionarios con su entusiasmo genuino y conocimiento profundo. Al salir, el proyecto tenía luz verde preliminar. «No sabía que estudiaras tan a fondo los planos», comentó Santiago mientras caminaban hacia el coche. «Me gusta entender los proyectos en los que trabajo», respondió ella. «Además, tenías razón. Este centro cultural puede cambiar vidas». En el viaje de regreso, pararon en una cafetería a las afueras de la ciudad. Sentados en la terraza, con el atardecer texano pintando el cielo de naranja, la barrera profesional entre ellos pareció difuminarse. «¿Alguna vez piensas en vivir en otro lugar?», preguntó Santiago, observándola sobre el borde de su taza de café. «Alguien con tu talento podría trabajar en cualquier parte del mundo». Emily contempló el horizonte. «A veces siento que debería aspirar a más», confesó. «Tokio, Nueva York, pero luego pienso en mi tía, en el bar». «Las raíces son importantes», asintió Santiago, con una mirada distante. «Pero a veces nos aferramos a ellas por miedo, no por amor». Sus ojos se encontraron y por un instante Emily sintió que veía al verdadero Santiago Herrera, no al empresario calculador, sino al hombre vulnerable bajo la armadura. El primer mes de trabajo estaba llegando a su fin. El proyecto avanzaba a buen ritmo, con los inversores japoneses cada vez más entusiasmados. Emily y Santiago habían desarrollado una rutina que funcionaba con precisión. Reuniones matutinas, traducciones, videoconferencias y ocasionales salidas al terreno donde se construiría el centro cultural. Aquella tarde de viernes,
Mientras revisaban unos planos modificados, la lluvia comenzó a golpear con fuerza contra las ventanas del despacho. Emily se acercó al cristal, observando cómo las gotas dibujaban caminos irregulares. «Parece que tendremos que cancelar la visita al terreno», comentó Santiago colocándose junto a ella. «Es una pena», respondió Emily. «Me gusta ver cómo el proyecto toma forma, aunque solo sea tierra y marcas topográficas por ahora». Santiago la observó de reojo. «Eres diferente a cualquier traductora con la que haya trabajado. Te involucras de verdad, como si el centro fuera tuyo también. Quizás porque es el primer proyecto donde siento que puedo aportar algo más que palabras traducidas», confesó ella. Un relámpago iluminó brevemente la oficina, seguido por el estruendo del trueno. Las luces parpadearon y segundos después se apagaron completamente. «Genial», murmuró Emily en la penumbra. Atrapados en la oscuridad, Santiago sacó su teléfono, activando la linterna. «El generador debería encenderse en unos minutos», dijo, iluminando el camino hacia un pequeño armario. «Mientras tanto tenemos esto». Extrajo una botella de whisky y 2 vasos, para emergencias, explicó con una sonrisa apenas visible en la luz tenue. Se sentaron en el sofá de la esquina mientras la lluvia arreciaba. Con cada sorbo de whisky, la rigidez profesional se disolvía un poco más. «¿Nunca te has arrepentido?», preguntó Emily de repente. «De construir un imperio en lugar de una vida». La pregunta flotó entre ellos, sorprendentemente directa. Santiago giró el vaso entre sus dedos, contemplando el líquido ámbar. «Mi padrastro solía decirme algo similar», respondió finalmente, «que construía casas para otros mientras dejaba vacía la mía». «¿Tu padrastro?». Emily se inclinó con interés. «Nunca hablas de tu familia». Santiago suspiró, como si decidiera hasta dónde abrir una puerta que normalmente mantenía cerrada. «Manuel Herrera. Me adoptó cuando tenía 16 años, después de que perdiera a mis padres en un accidente de barco», explicó con voz controlada. «No era un hombre afectuoso, pero me dio estructura, propósito. Me enseñó sobre arquitectura y negocios. Falleció hace 6 meses». «Lo siento», murmuró Emily, conmovida por esta revelación inesperada. «Antes de morir me pidió que cumpliera una promesa», continuó Santiago, mirándola intensamente en la penumbra. «Una promesa que me trajo a Texas». El corazón de Emily dio un vuelco. ¿Era este el misterio que había intuido desde el principio? «¿Qué promesa?», preguntó en voz baja. Santiago abrió la boca para responder, pero las luces volvieron de repente, interrumpiendo el momento. Parpadearon, como regresando bruscamente de un espacio íntimo a la realidad profesional. «Construir algo significativo», dijo finalmente, retrocediendo emocionalmente. «Algo que dejara huella más allá del negocio». Emily percibió que no era toda la verdad, pero tampoco era mentira. Santiago había compartido más de lo que nunca había compartido, y eso significaba algo. El fin de semana, Emily no pudo dejar de pensar en aquella conversación interrumpida. Mientras patinaba entre las mesas del bar, su mente volvía constantemente a Santiago y aquella promesa misteriosa. Tierra llamando a Emily. La voz de su tía Marge la devolvió al presente. «¿Has servido cerveza sin alcohol a la mesa 3? Por tercera vez». «Lo siento», murmuró Emily sonrojándose. Su tía la estudió con mirada conocedora. «Es por él, ¿verdad? El español de los trajes caros y la mirada triste». «No está triste», protestó Emily automáticamente. «Solo contenida». «Ajá», sonrió Marge. «Y tú quieres liberarla». Aquella noche, después de cerrar, Emily se sentó en la barra vacía con una taza de té. Su tía colocó frente a ella una caja de madera desgastada que Emily reconoció de inmediato. «Los tesoros de mamá», murmuró acariciando la superficie. «Estuve ordenando el ático», explicó Marge. «Pensé que querrías tenerla cerca». Emily abrió la caja con reverencia. Contenía pequeñas piezas de arte japonés que su madre había coleccionado, un netsuke tallado, un abanico pintado a mano, una pequeña estampa ukiyo-e, pero lo que captó su atención fue una fotografía que no recordaba. Su madre, con el uniforme de enfermera, sonreía junto a la cama de un paciente. Un hombre de mediana edad con expresión seria pero agradecida. «¿Quién es?», preguntó Emily señalando al hombre. Marge se inclinó para mirar. «No estoy segura.
Tu madre salvó a tantas personas durante su carrera. Decía que cada paciente era una historia que merecía ser contada. Emily observó la fotografía fijamente, sintiendo que contenía una pieza de un rompecabezas que aún no comprendía completamente. La primera celebración importante del proyecto llegó tras la aprobación definitiva del Comité de Urbanismo. Santiago reservó un pequeño restaurante japonés para todo el equipo, aunque en el último momento la mayoría de los empleados canceló por diferentes compromisos. Al final solo quedaron Emily, Santiago y 2 arquitectos que se marcharon temprano. «Parece que hemos sido abandonados», comentó Emily mientras el camarero retiraba los platos vacíos, dejando solo la botella de sake y 2 pequeñas tazas. Santiago, sentado frente a ella, parecía más relajado que nunca. Su corbata desabrochada y el primer botón de su camisa abierto le daban un aire menos severo. La luz suave del restaurante suavizaba sus rasgos angulosos. «Me alegra», confesó él, sirviéndole más sake. «Prefiero la compañía reducida». «¿El gran empresario no disfruta de las multitudes?» «Sorprendente». Santiago esbozó una sonrisa ladeada. «Hay muchas cosas sobre mí que te sorprenderían». «Como que disfrutas del manga», señaló Emily, recordando el volumen que había visto asomando de su maletín días atrás. Santiago casi se atragantó con el sake. «Investigación cultural», se defendió. «Claro, porque Naruto es lectura imprescindible para negociar con japoneses», bromeó ella. Por un momento, el implacable hombre de negocios desapareció completamente, reemplazado por alguien que reía con genuina diversión. «Era de un sobrino», explicó Santiago, «pero admito que me atrapó la historia». Salieron del restaurante caminando lentamente por las calles de Austin. La noche era cálida, con el cielo despejado mostrando un tapiz de estrellas que rara vez se veía en Barcelona. «Mi padre solía mostrarme las constelaciones», murmuró Santiago, mirando hacia arriba. «Antes de que falleciera». Emily lo miró de reojo, sorprendida por esta nueva confidencia. «¿Cuántos años tenías cuando lo perdiste?» «15», respondió él. «Un accidente en el mar Mediterráneo. Mi madre también estaba en el barco». «Y luego vino tu padrastro», completó Emily suavemente. Santiago asintió. «Manuel estaba más interesado en forjar mi carácter que en consolar mis pérdidas, pero a su manera me salvó». Se detuvieron frente a un pequeño parque. Por impulso, Emily lo tomó de la mano y lo arrastró hacia los columpios vacíos. «¿Qué haces?», preguntó él desconcertado. «Devolverte algo de la infancia que perdiste», respondió ella simplemente, sentándose en uno de los columpios. Santiago permaneció de pie, observándola con una mezcla de confusión y fascinación. «Vamos», insistió Emily. «El gran Santiago Herrera no puede tener miedo de un columpio». Algo en sus palabras pareció desafiarlo. Con un suspiro resignado, se sentó en el columpio contiguo, visiblemente incómodo en su traje caro. «Ahora, Impulso», instruyó Emily, comenzando a balancearse. «Esto es ridículo», murmuró Santiago, pero empezó a columpiarse tímidamente. A medida que ganaban altura, Emily observó cómo la expresión de Santiago se transformaba. La rigidez abandonó su rostro, sustituida por algo que se parecía peligrosamente a la alegría. «¡Más alto!», exclamó él de repente, con una voz que parecía pertenecer a aquel adolescente que había perdido todo demasiado pronto. Se columpiaron bajo las estrellas, riendo como niños, dejando que la velocidad y el viento borraran temporalmente las complejidades de sus vidas. Cuando finalmente se detuvieron, Santiago la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. «Gracias», dijo simplemente, pero la palabra contenía todo un universo de emociones. En el camino de regreso hacia el coche de Santiago, caminaron más cerca uno del otro, sus manos ocasionalmente rozándose. Frente al vehículo, él se detuvo y se giró hacia ella. «Emily», comenzó, su voz más grave de lo habitual, «hay algo que necesito decirte». Ella contuvo la respiración, consciente de que estaban a punto de cruzar un umbral invisible. «Te escucho», murmuró. Santiago dio un paso más cerca, su mirada alternando entre sus ojos y sus labios. «Mi promesa a Manuel, la razón por la que estoy en Texas». En ese momento el teléfono de Emily sonó estridente, rompiendo la burbuja que los envolvía. Era su tía. «¿Emily?».
Hay un problema en el bar. Un cliente se ha lesionado resbalando. Necesito que traigas los documentos del seguro del cajón de mi escritorio. La magia de la noche se disipó. Santiago la llevó rápidamente al bar, prometiendo continuar la conversación en otro momento. Mientras conducía de regreso a su hotel, Santiago golpeó el volante con frustración. Había estado a punto de confesarlo todo: la conexión con Catherine, la promesa a Manuel, a punto de arriesgarlo todo por un impulso. En su apartamento, Emily colocó la fotografía de su madre junto a aquel paciente desconocido sobre la mesa. La estudió largamente, preguntándose qué secretos contenía y si tenían algo que ver con la confesión interrumpida de Santiago. 3 días después de la noche en el parque, Emily y Santiago viajaron a las afueras de Austin para reunirse con un artesano japonés que colaboraría en los detalles tradicionales del centro cultural. El hombre, un anciano de 70 años llamado Hiroshi Tanaka, los recibió en su taller rodeado de maderas aromáticas y herramientas centenarias. Tanaka-san dice que la madera debe respirar antes de convertirse en arte, tradujo Emily, mientras el artesano acariciaba un trozo de cerezo con veneración. Cada pieza tiene su propio espíritu. Santiago observaba con fascinación cómo Emily y el anciano conversaban en japonés. Sus gestos y expresiones tan naturales como si hubiera nacido en Kioto en lugar de Texas. En esos momentos, una mezcla de admiración y algo más profundo que no se atrevía a nombrar se apoderaba de él. «Pregúntale si podemos ver algunos de sus trabajos terminados», pidió Santiago. La respuesta de Hiroshi fue conducirlos a una habitación trasera donde guardaba sus mejores creaciones. Entre las piezas destacaba un delicado puente en miniatura, perfecto para el estanque del jardín zen. «Es exactamente lo que imaginaba», murmuró Santiago, inclinándose para estudiar los detalles. Hiroshi dijo algo en japonés que hizo sonreír a Emily. «¿Qué ha dicho?», preguntó Santiago. «Que tienes ojos que ven más allá de la superficie», tradujo ella. «Es un gran cumplido». Al despedirse, Hiroshi le entregó a Emily una pequeña caja de madera con incrustaciones de nácar. Ella la abrió con cuidado, revelando un delicado origami de grulla. «Para la pareja que construye puentes entre mundos», tradujo Emily, sonrojándose ligeramente. «No le corregiste», observó Santiago, mientras caminaban hacia el coche. «A veces las traducciones exactas no importan tanto como la intención», respondió ella, guardando cuidadosamente la caja en su bolso. El viaje de regreso a Austin fue silencioso pero cómodo. Las nubes comenzaron a oscurecerse, amenazando tormenta. Cuando las primeras gotas golpearon el parabrisas, Santiago desvió el coche hacia un mirador que ofrecía una vista panorámica del río Colorado. «Parece que tendremos que esperar», comentó apagando el motor. La lluvia arreció rápidamente, creando una cortina de agua que los aislaba del mundo exterior. Dentro del coche, el sonido de las gotas contra el metal creaba una intimidad inesperada. «Hay algo en ti que me resulta familiar», dijo Emily de repente, girándose para mirarlo. «Como si te conociera de antes». Santiago tensó las manos sobre el volante, dividido entre el impulso de confesarlo todo y el temor de romper el momento. «Quizás en otra vida», respondió finalmente, optando por el silencio una vez más. «O quizás hay cosas que no me estás contando», insistió ella, pero su tono era ligero, como si formara parte de un juego entre ellos. «Todos tenemos secretos», murmuró él, con una sonrisa que no alcanzó del todo sus ojos. «Solo espero que los tuyos no sean demasiado oscuros», bromeó Emily, inconsciente de cuánto se acercaba a una verdad que pronto descubriría. Un relámpago iluminó el interior del coche, revelando por un instante la expresión de Santiago, una mezcla de anhelo y culpa que Emily no alcanzó a interpretar. «Emily», dijo él, su voz más grave de lo habitual, «lo único que necesitas saber ahora es que estos últimos meses han sido diferentes a todo lo que esperaba encontrar en Texas». «¿Qué esperabas encontrar?», preguntó ella. «Un proyecto», respondió Santiago, sosteniéndole la mirada. «No a ti». Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de significados implícitos. «¿Y qué soy ahora?», insistió Emily, su corazón acelerándose con cada segundo que pasaba. Santiago dejó escapar un suspiro y se inclinó ligeramente hacia ella.
Algo que nunca planifiqué, murmuró. La distancia entre ellos se redujo como si una fuerza invisible los atrajera. La mano de Santiago se elevó para acariciar la mejilla de Emily con una ternura que contradecía su habitual control. Cuando sus labios se encontraron, la tormenta exterior pareció sincronizarse con la que se desataba dentro de ellos. El beso, inicialmente suave y dubitativo, se profundizó con una intensidad que sorprendió a ambos. Las manos de Emily se deslizaron hasta el cuello de Santiago, mientras él la acercaba más, como si temiera que pudiera desvanecerse. Al separarse, la respiración agitada y los ojos brillantes, Santiago apoyó su frente contra la de ella. En ese momento, las barreras que había construido cuidadosamente comenzaron a desmoronarse. Estuvo a punto de confesarlo todo: la promesa a Manuel, la conexión con Catherine, los meses de investigación antes de encontrarla, casualmente en aquel bar. Pero entonces Emily sonrió, sus dedos trazando el contorno de la mandíbula de Santiago, y las palabras murieron en su garganta. Se dijo a sí mismo que habría tiempo para verdades después, que este momento perfecto merecía existir sin sombras. «Cena conmigo esta noche», susurró contra sus labios. «En mi apartamento». Emily asintió, sellando su respuesta con otro beso. La lluvia comenzó a amainar, pero ninguno de los dos parecía dispuesto a romper el momento. En el horizonte, un rayo de sol atravesaba las nubes, presagiando tanto claridad como nuevas tormentas por venir. Tormentas que Santiago, en su deseo de prolongar esta felicidad inesperada, no podía prever que se avecinaban con fuerza demoledora. La mañana entraba por los amplios ventanales del apartamento de Santiago, dibujando franjas doradas sobre las sábanas arrugadas. Emily despertó lentamente, desorientada por un instante, hasta que los recuerdos de la noche anterior inundaron su mente. La cena íntima en la terraza, las confesiones susurradas, los besos que llevaron a una conexión más profunda. Extendió el brazo, encontrando vacío el lado de Santiago. El sonido de la ducha en el baño contiguo le indicó dónde estaba. Se incorporó envuelta en las sábanas, observando el apartamento minimalista pero elegante. Todo en él reflejaba la personalidad metódica de Santiago: líneas limpias, colores neutros, objetos cuidadosamente dispuestos. Emily sonrió para sí misma. ¿Quién hubiera imaginado que el implacable empresario español escondía tanta pasión tras su fachada de control? Decidió sorprenderlo preparando café. Se levantó, buscando algo que ponerse. Su vestido de la noche anterior estaba cuidadosamente doblado sobre una silla, pero prefirió buscar una camisa de Santiago. Entró en el vestidor contiguo, ordenado con precisión militar: trajes, camisas y zapatos organizados por color y ocasión. Tomó una camisa azul claro, y al hacerlo notó un maletín de cuero en el estante superior. Algo en él llamó su atención. Parecía fuera de lugar, en aquel orden perfecto, ligeramente desalineado, como si hubiera sido consultado recientemente. Quizás documentos del proyecto, pensó Emily, siempre curiosa. Sin mayor reflexión bajó el maletín y lo abrió. Lo primero que vio fue una carpeta con su nombre: Emily Brooks. Su corazón dio un vuelco. Dentro encontró informes detallados sobre ella, su historial académico, direcciones anteriores, incluso fotografías tomadas en el bar de su tía semanas antes de conocer a Santiago. Una investigación completa y meticulosa. Con manos temblorosas, siguió explorando el contenido. Había planos para una casa pensada para ella, con indicaciones específicas para un estudio de traducción. La fecha en los planos era anterior a su primer encuentro, y entonces la encontró. Una carta escrita a mano, el papel desgastado de tanto ser leído. La letra temblorosa pertenecía a un hombre enfermo. Santiago, hijo mío, cuando leas esto, habré partido. Mi último deseo quizás te parezca extraño, pero es la deuda más importante que dejo pendiente. Encuentra a Emily Brooks. Ella es hija de alguien que me salvó en el pasado. Catherine Brooks no solo detectó mi aneurisma cuando otros médicos fallaron, sino que cuidó de mí con una bondad que nunca podré retribuir. Supe de su trágica muerte años después, dejando sola a su pequeña hija,
Protégela como si fuera tuya, no como una obligación, sino como mi legado. Asegúrate de que tenga las oportunidades que merece. Conviértete en su guardián silencioso, su apoyo invisible. Quizás al conocerla, descubras por qué Catherine significó tanto para mí. Quizás encuentres en su hija el mismo espíritu que me salvó. Este es mi último encargo, la misión más importante que te confío. Con todo mi amor, Manuel. Emily dejó caer la carta, su cuerpo entero temblando. Todo había sido una mentira, una obligación, una promesa a un moribundo, el encuentro casual en el bar, el proyecto, incluso la química que creía natural entre ellos, todo cuidadosamente orquestado. En ese momento Santiago apareció en la puerta del vestidor, con una toalla alrededor de la cintura y el cabello húmedo. Su expresión se transformó al ver el maletín abierto y los documentos esparcidos. «Emily», murmuró, su voz apenas audible. «¿Puedo explicarlo?» Ella se puso de pie aferrando la camisa contra su cuerpo como un escudo. «¿Explicar qué? ¿Que me investigaste durante meses? ¿Que toda esta relación es parte de una promesa, una obligación?» «No es así». Santiago dio un paso hacia ella, pero Emily retrocedió. «¿No? Entonces explícame por qué tienes fotografías mías de antes de conocernos. Explícame estos planos para una casa que nunca me consultaste. Explícame por qué cada momento entre nosotros parece parte de un plan». «El plan era protegerte, ofrecerte oportunidades», se defendió él. «Pero lo que ocurrió entre nosotros es real, Emily. No estaba en ningún guión». Emily sacudió la cabeza, lágrimas de rabia formándose en sus ojos. «¿Cómo puedo creer eso? ¿Cómo puedo confiar en alguien que construyó todo sobre mentiras? Dame una oportunidad para explicarte». «No necesito explicaciones», respondió ella, vistiéndose rápidamente con su ropa del día anterior. «Lo entiendo perfectamente. Soy un proyecto de caridad, una deuda que saldar. Emily, por favor». Pero ella ya estaba saliendo del apartamento, el dolor convirtiéndose en determinación. No permitiría que nadie, ni siquiera Santiago Herrera, la redujera a una obligación. Era hija de Catherine Brooks y merecía más que ser el objeto de una promesa. Durante los 3 días siguientes, Emily ignoró sistemáticamente todas las llamadas y mensajes de Santiago. Se sumergió en el trabajo del bar, patinando entre mesas con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, sirviendo cervezas y conversando con los clientes habituales como si su corazón no estuviera hecho pedazos. «Vas a desgastar el suelo si sigues patinando así», comentó su tía March al final de una noche particularmente agitada. «Y ese teléfono que silencias cada 5 minutos va a explotar de tanto vibrar». Emily se desplomó en un taburete, quitándose los patines con movimientos bruscos. «No quiero hablar con él». «Ni siquiera me has contado qué pasó», respondió March secando vasos con un trapo. «Hace unos días flotabas como si tuvieras alas, y ahora pareces decidida a patinar hasta el olvido». Emily dudó un momento, pero finalmente las palabras brotaron como un torrente. Le contó todo: la noche con Santiago, el descubrimiento de la carta, la investigación, los planes prediseñados. «Me siento como un proyecto de caridad», concluyó con los ojos brillantes de lágrimas contenidas, como si toda nuestra conexión fuera parte de una promesa que ni siquiera me involucraba directamente. March escuchó en silencio, su expresión pasando de la sorpresa al entendimiento. Cuando Emily terminó, se sentó a su lado y tomó sus manos entre las suyas. «Te contaré algo sobre tu madre que quizás te ayude», dijo con voz suave. Catherine nunca aceptaba reconocimientos por las vidas que salvaba. Decía que ese era su trabajo, su propósito, pero siempre esperaba que aquellos a quienes ayudaba vivieran plenamente la oportunidad recibida. ¿Qué tiene eso que ver con Santiago mintiéndome? Que quizás comenzó como una promesa, pero se convirtió en algo más, explicó March. Ese hombre podría haber cumplido su palabra con un cheque, una recomendación laboral. En cambio, creó un proyecto entero que refleja tu pasión, y por lo que me has contado, se enamoró de ti en el proceso. Emily sacudió la cabeza, no queriendo encontrar justificaciones. Debió decírmelo desde el principio. Probablemente, concedió su tía, pero el miedo hace que incluso los millonarios cometan errores. Mientras tanto,
En su apartamento, Santiago atravesaba su propio infierno. Había pasado de ser un hombre metódico y controlado a uno que apenas podía concentrarse en las reuniones. El proyecto del Centro Cultural avanzaba por inercia, pero su mente estaba perpetuamente con Emily. Alejandro, su asistente, observaba con preocupación cómo su jefe revisaba obsesivamente el mismo documento sin realmente leerlo. «Señor, la señorita Brooks ha enviado un correo», anunció finalmente. Dice que continuará con el proyecto hasta su conclusión, pero solicita que toda comunicación sea estrictamente profesional y a través de correo electrónico. Santiago cerró los ojos un momento, el dolor evidente en su rostro normalmente impasible. «Gracias, Alejandro». Cuando se quedó solo, Santiago sacó la pequeña caja que Hiroshi les había regalado. La grulla de origami seguía allí, símbolo de lo que pudo ser, y ahora parecía imposible. Tomó una decisión. Respetaría la distancia que Emily necesitaba, pero encontraría la manera de demostrarle que sus sentimientos eran reales, más allá de cualquier promesa. Al día siguiente, Emily recibió un paquete en el bar. No tenía remitente, pero reconoció la caligrafía precisa de Santiago en la dirección. Estuvo tentada de devolverlo sin abrir, pero la curiosidad pudo más. Dentro encontró un álbum de fotografías y una nota breve. «No te pido que me perdones ahora, solo que conozcas toda la historia». El álbum contenía imágenes de su madre en el hospital, junto al hombre que ahora sabía era Manuel Herrera. En algunas aparecía ella misma, pequeña y sonriente junto a su madre, fotografías que creía perdidas para siempre. En la última página había una carta, no de Santiago, sino de Manuel para su madre. «Estimada Catherine, gracias no parece suficiente por darme estos años extra de vida. No puedo devolverte el tiempo, pero prometo usarlo bien. Mi hijo Santiago continuará mi legado, y algún día espero que vuestros caminos se crucen, no como pago de una deuda, sino como el encuentro de dos almas que, a través de mí, ya están conectadas. Con eterna gratitud, Manuel». Emily cerró el álbum, su enojo mezclándose con confusión. Las imágenes de su madre, sonriente y vital, habían despertado recuerdos y emociones que creía sepultados. Esa noche, mientras limpiaba el bar vacío, Santiago apareció en la puerta. No entró, respetando su espacio. «Solo quería decirte que entiendo tu dolor», dijo simplemente, «y que estaré aquí cuando estés lista para hablar, si alguna vez lo estás». Emily lo miró a través del local en penumbra, el corazón dividido entre el impulso de acercarse y la necesidad de protegerse. Una semana después de su breve encuentro en el bar, Emily asistió a una importante reunión con los inversores japoneses. Había insistido en que podían comunicarse por correo electrónico, pero Santiago argumentó, también por correo, que su presencia era indispensable para el éxito del proyecto. La sala de conferencias estaba tensa cuando Emily entró. Santiago ya estaba allí, impecable en su traje gris, pero con sombras bajo los ojos que revelaban noches sin dormir. Sus miradas se cruzaron brevemente antes de que ambos adoptaran máscaras de profesionalismo. La reunión transcurrió con eficiencia mecánica. Emily tradujo con precisión, Santiago presentó los avances y los inversores se mostraron satisfechos. Cualquier observador externo jamás habría adivinado la tormenta emocional que se agitaba bajo aquella aparente cordialidad. «El Centro Cultural estará listo para la inauguración dentro de 3 semanas», concluyó Santiago. «Todos los elementos tradicionales japoneses han sido supervisados por expertos como Tanaka-san». Cuando la videoconferencia terminó, los demás asistentes abandonaron la sala, dejándolos solos por primera vez desde la ruptura. «Has estado brillante», comentó Santiago, manteniendo una distancia prudente. «Como siempre». «Gracias», respondió Emily con formalidad. Los planos finales quedaron excelentes. El silencio se extendió entre ellos, cargado de palabras no dichas. «Recibí una oferta para trabajar en la embajada japonesa en Madrid», dijo Emily finalmente. «La aceptaré cuando este proyecto termine». Santiago palideció visiblemente, pero se recompuso con rapidez. «Es una oportunidad extraordinaria. Te la mereces. Le pedí a mi tía que viniera a ayudarme con la mudanza. Llegará la próxima semana». Santiago asintió, sus ojos revelando más que sus palabras. «Emily,
sé que probablemente es demasiado tarde, pero necesito que sepas que nunca fue solo una promesa para mí. Lo que sentí, lo que siento, es real. Emily lo miró directamente, permitiéndose por primera vez en días ver realmente al hombre tras la fachada del empresario. Lucía devastado, vulnerable de una manera que contradecía todo lo que sabía sobre Santiago Herrera. Quizás lo sea, respondió suavemente, pero comenzó como una obligación, y siempre me preguntaré si habría existido algo entre nosotros sin esa carta. Antes de que Santiago pudiera responder, Emily salió de la sala, sus pasos resonando en el pasillo vacío. Los días siguientes transcurrieron en un extraño limbo. Emily continuaba traduciendo documentos y participando en videoconferencias, pero todo contacto era a través de asistentes. Santiago parecía respetar su deseo de distancia, una gentileza que, paradójicamente, hacía más difícil mantener su determinación. La tía Marge llegó a Austin una tarde lluviosa. Después de instalarse en el apartamento de Emily, observó las cajas a medio embalar con expresión pensativa. «¿Estás segura de que irte a Madrid es lo que quieres?», preguntó mientras preparaba té. Emily suspiró dejándose caer en el sofá. «Es una oportunidad increíble. Trabajaré con documentos diplomáticos, viviré en Europa». «No respondiste mi pregunta», señaló Marge entregándole una taza humeante. «No sé lo que quiero», confesó Emily. «Solo sé que quedarme aquí significa verlo en cada rincón de ese centro cultural que construimos juntos». «¿Y si te digo que he estado averiguando sobre Manuel Herrera?». Emily levantó la mirada sorprendida. «¿Qué?». «Hablé con antiguas compañeras del hospital», explicó Marge. «Tu madre y Manuel desarrollaron una amistad especial. Él le escribía postales desde España y ella guardaba cada una. Después del accidente intentó contactarte, pero eras menor y yo, bueno, estaba protegiendo a mi sobrina huérfana de extraños. ¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Porque no lo recordaba claramente. Han pasado más de 20 años, Emily, pero cuando me contaste sobre Santiago y la promesa, las piezas se encajaron». Emily permaneció en silencio, procesando esta nueva información. «No estoy defendiendo que te mintiera», continuó Marge, «pero quizás la conexión entre ustedes viene de más lejos de lo que crees». Esa noche, Emily no pudo dormir. Sacó el álbum que Santiago le había enviado y revisó nuevamente las fotografías. Su madre y Manuel Herrera, sonrientes en aquel hospital. Había existido algo más que gratitud entre ellos. Era posible que aquella conexión, de alguna manera, hubiera trascendido a la siguiente generación. O quizás solo buscaba justificaciones para un corazón que se negaba a olvidar. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Asistiría a la inauguración del centro cultural como estaba previsto, cumpliría su contrato profesionalmente y luego tomaría ese avión a Madrid. Nuevos horizontes, nuevos comienzos. Sin embargo, mientras cerraba el álbum, sus dedos rozaron algo en la contraportada, un pequeño bolsillo que no había notado antes. Dentro, encontró una hoja doblada con la letra de su madre. «Mi querida Emily, si alguna vez conoces a Manuel o a su familia, recuerda que los verdaderos lazos no se forman por obligación, sino por elección, y las mejores elecciones siempre vienen del corazón». El día de la inauguración del Centro Cultural Japonés-Americano amaneció con un cielo despejado y perfecto. Emily observó desde la ventana de su apartamento cómo la ciudad despertaba, consciente de que esta jornada marcaba no solo la culminación de un proyecto, sino también el final de su tiempo en Austin. Las maletas ya estaban preparadas. Su vuelo a Madrid saldría en 2 días. Una nueva vida esperaba, lejos de recuerdos y corazones rotos. «Ese vestido es precioso», comentó su tía Marge cuando Emily salió de la habitación con un elegante vestido azul marino. La diplomacia madrileña no sabrá que la golpeó. Emily intentó sonreír, pero el gesto no alcanzó sus ojos. Desde que había encontrado la nota de su madre, una inquietud persistente la acompañaba. ¿Estaba huyendo o avanzando? ¿Seguía su corazón o escapaba de él? El centro cultural era impresionante. Santiago había conseguido fusionar elementos arquitectónicos texanos y japoneses en una armonía perfecta. Jardines zen que se integraban con la vegetación local, espacios amplios con techos altos típicos de Texas,
pero divididos con paneles tradicionales shoji, y el puente de madera diseñado por Hiroshi que cruzaba un pequeño estanque de lotos. La ceremonia estaba programada para las 11. Emily llegó temprano, queriendo recorrer el lugar tranquilamente antes de que se llenara de invitados. Mientras caminaba por los jardines, reconoció la visión compartida que ella y Santiago habían desarrollado durante aquellos meses. Cada rincón contenía conversaciones, ideas intercambiadas, sueños que habían construido juntos. Es exactamente como lo imaginábamos, ¿verdad? La voz de Santiago la sorprendió. Se giró para encontrarlo a unos pasos de distancia, impecable en un traje oscuro pero con una expresión vulnerable que contrastaba con su apariencia formal. «Es hermoso», reconoció Emily. «Has hecho un trabajo extraordinario». «Corrigió él. «Este centro existe porque tú entendías lo que yo solo podía intuir». Se produjo un silencio entre ellos, menos tenso que en encuentros anteriores, pero cargado de significado. «Tu vuelo es pasado mañana», dijo Santiago finalmente. No era una pregunta. «Madrid será un nuevo comienzo», respondió Emily, evitando su mirada. Santiago asintió lentamente. «Antes de que te vayas, hay algo que necesito mostrarte. Después de la ceremonia, ¿me concederías una hora?» Emily dudó. Cada momento con él dificultaba más su partida, pero algo en su tono, una mezcla de resignación y esperanza, la conmovió. «Una hora», accedió. La inauguración fue un éxito. Autoridades locales, inversores japoneses y miembros de la comunidad llenaron el centro. Emily tradujo los discursos con profesionalidad, mientras Santiago presentaba el proyecto con la pasión que lo caracterizaba. Cuando mencionó la extraordinaria traductora Emily Brooks, sin cuya visión cultural este centro no existiría, y toda la audiencia aplaudió, Emily sintió un nudo en la garganta. Después de los discursos y el corte de cinta, mientras los invitados recorrían las instalaciones, Santiago se acercó discretamente. «¿Lista para tu sorpresa?» Caminaron hasta su coche, manteniendo una distancia prudente pero cómoda. Santiago condujo en silencio hasta las afueras de la ciudad, deteniéndose finalmente frente a un terreno arbolado donde se alzaba una estructura a medio construir. «¿Qué es esto?», preguntó Emily confundida. «Un centro comunitario para niños huérfanos», explicó Santiago mientras caminaban hacia la construcción, con espacios para terapia, educación y arte. Emily observó los planos que Santiago desplegó sobre una mesa improvisada. El diseño era hermoso, funcional y acogedor. «No entiendo», murmuró. «¿Por qué me muestras esto?» «Porque es mi verdadera promesa a Manuel», respondió Santiago, su voz suave pero firme. «No vigilarte o protegerte como si fueras una obligación, sino honrar el espíritu de tu madre ayudando a niños como tú, que perdieron a sus padres demasiado pronto». Emily recorrió el espacio en silencio, asimilando sus palabras. «El centro lleva el nombre de Catherine Brooks», continuó Santiago. «Y quería que lo vieras antes de partir, para que supieras que entendí mi error. No debí ocultarte la verdad, pero lo que sentí por ti, lo que siento, nunca fue parte de ninguna obligación». Se detuvo, mirándola directamente. «Te amo, Emily. No porque Manuel me pidiera encontrarte, sino a pesar de ello. Y si Madrid es tu camino, lo respetaré. Pero quería que supieras que aquí también construyes algo valioso». Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas, mientras contemplaba no solo el edificio a medio construir, sino el puente que Santiago intentaba tender entre ellos. El día anterior a su vuelo, amaneció con una llovizna suave sobre Austin. Emily observaba las gotas resbalar por la ventana, mientras su tía organizaba las últimas pertenencias que no entrarían en las maletas. «Puedo enviar el resto a Madrid cuando te hayas instalado», dijo Marge, guardando libros en cajas. «Aunque sigo pensando que estás cometiendo un error». Emily suspiró, acariciando la pequeña grulla de origami que Hiroshi les había regalado. La había encontrado entre sus cosas mientras empacaba y no había podido guardarla. «¿Cómo puede ser un error una oportunidad así?» «No me refiero al trabajo», respondió su tía, sentándose frente a ella, «sino a irte sin resolver lo que sientes». Emily guardó silencio. Desde que Santiago le había mostrado el centro Catherine Brooks el día anterior, su determinación vacilaba.
Aquella noche apenas había dormido, reviviendo cada momento. La sinceridad en sus ojos al decirle que la amaba, la forma en que había honrado la memoria de su madre, el respeto con que aceptaba su decisión de partir. «Tengo miedo», confesó finalmente, «de creer, de confiar, de quedarme y descubrir que todo fue una ilusión». «También tienes miedo de irte y arrepentirte», observó Marge con sabiduría. «El miedo es una constante, querida. La cuestión es qué haces con él». Un mensaje llegó a su teléfono. Era de Mike, uno de los camareros del bar. «¿Has visto las noticias locales? Tu español está causando sensación». Extrañada, Emily buscó en Internet y encontró un artículo sobre un evento comunitario en el Parque Central. Santiago Herrera, el empresario español responsable del nuevo centro cultural, había organizado un festival benéfico para niños huérfanos. Las fotografías mostraban a Santiago rodeado de niños, ayudando a construir cometas, sonriendo sin rastro del hombre frío y metódico que había conocido meses atrás. «No está haciendo esto por mí», murmuró Emily sorprendida. «Sabe que me voy mañana». «Quizás por fin entendió la verdadera promesa», comentó Marge, mirando las fotos por encima del hombro de su sobrina. «¿Qué quieres decir?» «Que a veces las promesas no son sobre obligaciones, sino sobre transformaciones». Marge señaló una fotografía donde Santiago conversaba con un voluntario. «Ese hombre no está cumpliendo un deber, ha encontrado un propósito». Emily permaneció pensativa el resto de la mañana. A mediodía, tomó una decisión impulsiva. «Voy a salir», anunció poniéndose una chaqueta ligera. «Hay algo que necesito hacer antes de irme». El festival en el parque estaba en pleno apogeo cuando llegó. Familias, voluntarios y niños llenaban el espacio con risas y actividad. Emily recorrió las diferentes estaciones, buscando a Santiago entre la multitud. Lo encontró finalmente en un rincón tranquilo, ayudando a una niña de unos 7 años a reparar su cometa rota. Se detuvo a cierta distancia observando cómo sus manos, habitualmente ocupadas con planos y contratos, trabajaban con delicadeza en el frágil papel. «Así», le decía a la pequeña, «a veces lo que parece roto puede volver a volar». Emily contuvo la respiración. La niña, con coletas despeinadas y una sonrisa donde faltaban 2 dientes, le recordaba dolorosamente a sí misma después de perder a su madre. Cuando la cometa estuvo reparada, Santiago se incorporó y notó su presencia. Su expresión se transformó. Sorpresa, alegría y cautela, mezcladas en una mirada intensa. «Emily», murmuró, acercándose lentamente, como temiendo que pudiera desaparecer. «No sabía que organizabas festivales comunitarios», comentó ella, intentando mantener un tono ligero. «Hay muchas cosas que he descubierto últimamente», respondió él, su voz cálida y sincera. «Como que construir edificios es menos importante que construir conexiones». Entre ellos flotaban demasiadas palabras no dichas, demasiadas emociones contenidas. «Tu vuelo es mañana», dijo Santiago finalmente. Emily asintió, incapaz de apartar su mirada de la de él. «Vine a despedirme». «Entiendo», respondió él, aunque el dolor en sus ojos contradecía su tono resignado. La pequeña a quien había ayudado se acercó corriendo, tirando de la manga de Santiago. «¡Funciona!», exclamó, mostrando la cometa que ahora volaba perfectamente. «Gracias, señor Santiago». Santiago sonrió a la niña con una calidez que transformaba completamente su rostro. Emily sintió una punzada en el corazón. Este era el verdadero Santiago Herrera, el que se escondía bajo capas de control y obligaciones, un hombre capaz de reparar cometas rotas y corazones heridos. «Hay algo más», dijo Emily cuando la niña se alejó. «Quisiera mostrarte algo esta noche, si tienes tiempo». Por primera vez en días, una chispa de esperanza iluminó los ojos de Santiago. La noche caía sobre Austin cuando Santiago llegó al bar Wheels and Words. El local estaba cerrado al público, con un cartel de evento privado en la puerta. Entró con cierta aprensión, sin saber qué esperar de esta última noche. El interior estaba transformado. Las luces habían sido atenuadas y reemplazadas por farolillos de papel que emitían una luz cálida, similar a los que decoraban los jardines del centro cultural. En el centro, donde normalmente había mesas,
El espacio había sido despejado. «Llegaste», dijo Emily apareciendo desde la barra. No llevaba sus habituales patines, sino un sencillo vestido azul que realzaba sus ojos. «No me perdería nuestra despedida», respondió Santiago, notando la melancolía que teñía sus propias palabras. Emily le indicó que la siguiera hasta una mesa apartada donde había dispuesto un pequeño festín japonés, sushi, gyozas y 2 tazas para sake. «Es una tradición japonesa compartir una última comida antes de un viaje importante», explicó mientras servía el sake caliente, «para honrar el camino recorrido juntos». Santiago tomó la taza que le ofrecía, sus dedos rozándose brevemente en el proceso. «A los caminos que nos unen y nos separan», brindó con voz suave. Comieron lentamente, conversando sobre recuerdos compartidos durante los últimos meses. La primera vez que visitaron el terreno del centro cultural, la reunión con Hiroshi, la noche de los columpios. Evitaron mencionar Madrid o el vuelo del día siguiente, como si al no nombrarlos pudieran detener el tiempo. Cuando terminaron de comer, Emily se levantó y extendió su mano hacia Santiago. «Hay algo más que quiero mostrarte». Lo condujo hasta el centro del espacio despejado y con un gesto pidió que esperara. Desapareció brevemente tras la barra y regresó con lo que parecía ser un sobre viejo y desgastado. «Encontré esto entre las cosas de mi madre», dijo, abriéndolo cuidadosamente. «Son las cartas que Manuel le escribió durante años». Santiago tomó las cartas con manos ligeramente temblorosas. La caligrafía de su padrastro, firme y clara, llenaba páginas que relataban su vida en España, sus proyectos, sus esperanzas. En todas, Manuel mencionaba a mi hijo Santiago con un orgullo que nunca le había expresado directamente. «Nunca me habló así», murmuró conmovido. «Siempre fue tan reservado conmigo». Los hombres de esa generación expresaban su amor de formas extrañas, respondió Emily con suavidad, a través de promesas, expectativas, legados. Santiago asintió, comprendiendo por fin el verdadero significado de la última voluntad de Manuel. No se trataba de saldar una deuda, sino de conectar a 2 personas que, de alguna manera, ya estaban unidas por el cariño que sus padres habían compartido. Emily se acercó al antiguo tocadiscos que decoraba un rincón del bar y colocó un vinilo. Las primeras notas de un bolero español llenaron el espacio. «Un baile de despedida», propuso, extendiendo su mano nuevamente. Santiago la tomó entre las suyas y la atrajo suavemente hacia sí. Comenzaron a moverse al ritmo de la música, sus cuerpos encontrando naturalmente la sincronía que siempre había existido entre ellos. «No quería enamorarme de ti», confesó Emily, su voz apenas un susurro contra el hombro de Santiago. «Pensé que era solo gratitud lo que sentías, solo obligación. Y yo temía que si conocías la verdad desde el principio, nunca me verías realmente a mí», respondió él, estrechándola un poco más. «Solo la promesa que me trajo a ti». Se miraron a los ojos, reconociendo por fin la verdad que ambos habían estado evitando. Lo que había comenzado como una promesa se había transformado en algo mucho más profundo y auténtico. «Mi vuelo sale mañana a las 11», dijo Emily finalmente. Santiago asintió preparándose para la despedida definitiva. «Te deseo toda la felicidad en Madrid». «Es curioso», continuó ella con una pequeña sonrisa. «He cancelado ese vuelo hace 3 horas». Santiago se detuvo, sus ojos buscando los de ella con una mezcla de confusión y esperanza. «¿Qué?» «He decidido quedarme», explicó Emily. «No por ti, ni por una promesa antigua, sino por mí. Porque aquí he encontrado un propósito que nunca imaginé. Ayudar en el Centro Catherine Brooks, continuar trabajando en proyectos culturales, seguir patinando en este bar mientras traduzco historias que conectan mundos». La alegría iluminó el rostro de Santiago, pero Emily levantó una mano deteniendo su celebración prematura. «Pero si vamos a intentarlo, Santiago, tiene que ser real, recíproco, sin secretos ni obligaciones, solo nosotros, eligiendo libremente cada día». Santiago tomó su rostro entre sus manos con infinita ternura. «Es la única forma en que lo querría», respondió, sellando la promesa con un beso que sabía a nuevo comienzo. Afuera,
La noche texana brillaba con estrellas que habían presenciado incontables historias de pérdidas y encuentros, de promesas cumplidas y amores renacidos. Y en aquel bar con libros y patines, dos personas bailaban lentamente, escribiendo el primer capítulo de su propia historia. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.